Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de frenillo corto. ¿Habías escuchado qué es el frenillo corto y por qué puede impactar en el desarrollo de tu bebé o de tus hijos o hijas? Te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Esto y más a continuación. El frenillo sublingual corto es un pedazo de piel que está entre la lengua y el maxilar inferior, ¿de acuerdo? Es lo que ayuda a que le dé movilidad a la lengua y, bueno, que podamos sacarla, meterla, subirla, hacerla a un lado, hacerla al otro. Justamente es el frenillo sublingual, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando este frenillo lingual es corto? Entonces afecta o impacta en el movimiento principalmente de la lengua. Muchos especialistas, doctores, pediatras, se cuestionan qué tanto el frenillo lingual corto puede o no afectar en el aprendizaje o desarrollo, sobre todo en el lenguaje, de los niños y de las niñas. Bueno, hay algunos pediatras que te dicen de entrada que siempre va a afectar y que lo mejor es operarlo y quitarlo para que el niño no tenga problemas de aprendizaje. En realidad, los expertos en el aprendizaje lo que dicen es que un frenillo lingual corto no te va a afectar en el aprendizaje, porque nada tiene que ver con la forma de pensar, y para que te afecte en el lenguaje, tiene que ver específicamente qué tipo de frenillo corto tienen, ¿no? No todos los tipos de frenillo van a terminar, porque si no, esto quisiera decir que todos los niños y niñas del mundo entero tendrían problemas al hablar, y la realidad es que así no es. Entonces, yo lo que te aconsejo y lo que yo he visto en mi experiencia personal con pacientes, con mis hijos, es si no es un frenillo tipo 1, ahora te voy a explicar los tipos de frenillo corto, si no es un frenillo lingual corto tipo 1, la operación no les va a hacer absolutamente nada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esos tipos o a qué me refiero cuando te hablo de los tipos? Bueno, el tipo número 1 de frenillo lingual corto es cuando la lengua no tiene ningún tipo de movilidad. El frenillo pareciera que está jalando la lengua, ¿no? Porque al ser corto, entonces no hay movilidad y entonces ahí sí termina afectando un poco más o termina impactando más en la manera en la que la lengua se mueve. Y bueno, para detectarlo, puedes ver que alguno de tus hijos, ¿no? Cuando lo tienen corto, la lengua no pueden sacarla. O sea, tú le dices, a ver, saca la lengua y es como, no la pueden sacar bien. Y pareciera que se hace una lengua en forma de corazón, ¿no? Ese es el término médico correcto o el concepto correcto, que es que se hace una lengua como de corazón y es por lo mismo, porque cuando tú le dices al niño saca la lengua o sube la lengua, no pueden hacer este movimiento. El tipo 2 lo que tiene es que es un frenillo que también restringe el movimiento de la lengua, pero no tanto. O sea, el niño sí puede llegar a hablar, a pronunciar correctamente, saca la lengua, mete la lengua y a lo mejor en algunos sonidos de algunas letras, ahí sí es cuando puede llegar a afectar, que tiene que ver con los sonidos pues más, ¿no? Que la lengua sube y baja, o sonidos como la R o la R, donde la lengua toca el paladar y entonces también ahí podría afectar un poco. Con el tipo 3 no es tan visible y no es tan evidente, ¿no? Hay niños y niñas que pueden hablar perfectamente bien con el tipo 3 de este tipo de frenillo, pero sí en algunos movimientos la lengua no puede ir para arriba, o sea, sí la pueden sacar un poquito más, hay un poco más de movimiento, pero no se puede sobre todo subir.
¿no? Cuando es para arriba es cuando más trabajo le cuesta a la lengua el movimiento. Y finalmente el tipo 4 hay un mayor movimiento, pocas veces se detecta este tipo de frenillo corto. Realmente, o sea, hay niños que para nada tienen un problema de lenguaje en la forma en la que pronuncian las letras y sin embargo, algún maxilofacial, un pediatra especializado puede llegar a notar que sí el frenillo es más corto de lo normal. Pero bueno, si no afecta en la manera en la que tus hijos están hablando y pronunciando, yo de entrada te diría como para qué llegar y cortar, ¿no? Hay ciertas regiones del país, en México, donde de entrada al nacer el niño le cortan el frenillo por no vaya a ser que salga corto, pero yo diría como para qué someter a un bebé a procedimientos innecesarios. Mejor esperarte, ver que tenga a lo mejor 2, 3 años y si sientes o en la escuela sienten que este tipo de frenillo corto está afectando en el habla, en la pronunciación del niño o de la niña, entonces sí, recurrir con un especialista y que te dé su punto de vista. Ahora, nada más como dato curioso, que sepas que esto ocurre, la prevalencia de que ocurra es mayor en niños que en niñas. Y bueno, la diferencia es 60% de los casos se da más en niños y el 40% se llega a dar en niñas. ¿De acuerdo? Por eso es que muchas veces se habla como los niños con frenillo corto, los niños, porque es más común que se dé en niños. Así que como puedes ver, el frenillo lingual corto de entrada no va a afectar al lenguaje, mucho menos al pensamiento, solo a la pronunciación de ciertas letras al momento de hablar. Pero eso ya va a depender del desarrollo de tu hijo o de tu hija y de que lo consultes posteriormente con un especialista. Y bueno, tribu, eso es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye.